Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que la verdad le pone nombre a algo que seguro muchos sentimos, que todo, absolutamente todo cambia a una velocidad de locos. Es como si las reglas del juego, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, en la vida en general, simplemente ya no fueran las mismas, ya no estuvieran escritas en piedra. Es una pregunta que, wow, de verdad que cala hondo, ¿no? Es esa presión constante de tener que adaptarse, de tener que reinventarse casi a diario, de no poder bajar la guardia ni un segundo. Apenas le agarramos la mano a algo nuevo y ¡pum! De repente ya quedó viejo, ya es obsoleto. Bueno, pues resulta que esa sensación de estar en un torbellino de cambio sin fin tiene un nombre. Hay un sociólogo, Zygmunt Bauman, que nos regaló una metáfora increíble, súper potente, para que pudiéramos entender esta era que vivimos. Él la llamó modernidad líquida. A ver, vamos a desglosar qué significa esto. Ok, pero para entender bien de qué va esto de lo líquido, primero tenemos que hacer un viaje al pasado. Tenemos que echar un vistazo a lo que Bauman llamaba el mundo sólido, ese que ya, pues, ya no está. Solo viendo de dónde venimos, vamos a poder dimensionar lo gigante que ha sido el cambio. A ver, pensemos en la era del hardware, como decía Bauman. Estamos hablando de la época de las grandes fábricas, de instituciones que parecían indestructibles, de planes a larguísimo plazo. Todo, absolutamente todo, estaba diseñado para ser pesado, estable, para durar. La vida, en cierto modo, era mucho más predecible. Había como un caminito más o menos marcado que uno debía seguir. Y esto se veía clarísimo en los pilares de la vida de cualquiera. En esa modernidad sólida, lo normal era pensar en una carrera para toda la vida, muchas veces en la misma empresa. ¿Se imaginan? Uno pertenecía a una comunidad súper estable, el barrio, la iglesia, el club del vecindario. ¿Y la identidad? Bueno, la identidad era algo bastante fijo, definido por tu profesión, tu familia, de dónde venías. El chiste de la modernidad siempre fue, digamos, derretir las viejas tradiciones para construir un orden nuevo y mejor. Pero aquí viene lo interesante que dice Bauman. Ese proceso de derretir nunca paró. Los sólidos se disolvieron, sí, pero nunca fueron reemplazados por otros sólidos más nuevos o mejores. Simplemente nos quedamos con el puro líquido. Y aquí está la definición clave de todo esto. La modernidad líquida es ese estado de cambio constante, donde las cosas, las instituciones, las relaciones, las rutinas diarias, se deshacen y se derriten más rápido de lo que tardan en formarse otras nuevas. O sea, todo se disuelve antes de que pueda cuajar, antes de que se vuelva sólido. Todo es temporal, todo está fluyendo constantemente. Y vean nomás el contraste, es total. Esa carrera para toda la vida se convierte en una serie de chambitas o proyectos temporales. La comunidad estable es reemplazada por redes que son súper fugaces, conexiones que se arman y se desarman con un solo clic. ¿Y la identidad fija? Olvídenlo, se transforma en un proyecto de hágalo usted mismo, una especie de construcción personal que parece no tener fin. Uf, y esta frase de Bauman de verdad que lo resume todo a la perfección. Si todo es fluido, si nada está hecho para durar, entonces la única constante, la única regla del juego en la que podemos confiar es que todo puede cambiar. Y de hecho, va a cambiar. La incertidumbre, queramos o no, se vuelve nuestro estado natural. Muy bien, pero entonces, la pregunta del millón es, ¿y todo esto qué significa para cada persona? ¿Cómo nos afecta este flujo constante en nuestra manera de ser, de vivir el día a día? Porque aquí es donde la cosa se pone muy, muy personal. Miren, en el mundo sólido había instituciones como el Estado, la empresa, la comunidad, que te daban, de alguna forma, una red de seguridad. Pero en este mundo líquido, gran parte de esa red simplemente se disolvió. Ahora, toda la responsabilidad de navegar en medio de la incertidumbre, de buscar soluciones, de construir una vida, recae casi por completo sobre los hombros de cada individuo. Y las consecuencias de esto, claro, se sienten en la piel. Nos obliga a estar en una reinvención personal que no para, siempre aprendiendo algo nuevo, siempre listos para dar un volantazo y cambiar de rumbo. Los vínculos con otros se vuelven más frágiles, a veces hasta parecen desechables, porque comprometerse a largo plazo, se siente como un riesgo enorme. Y claro, vivimos con ese miedo constante a quedarnos afuera, el famosísimo FOMO.
Todo esto, al final, genera una ansiedad tremenda por la incertidumbre. Y con esto volvemos a la pregunta del inicio. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, ¿cómo se le hace para navegar en este nuevo mundo? ¿Qué se necesita para mantenerse a flote cuando todo alrededor es como un río que no deja de moverse? Bauman tenía una analogía genial. Decía que pasamos de ser peregrinos, que tenían un destino claro, a ser turistas o vagabundos que viajan sin un mapa fijo. Parece que la habilidad más importante en este mundo líquido es, sin duda, la flexibilidad. Esa capacidad de adaptarse, de aprender a soltar y de empezar de cero, una y otra vez. Cada proyecto, cada relación, incluso cada versión de uno mismo, puede ser simplemente un borrador. La vida deja de ser una sola gran novela para convertirse más bien en una colección de cuentos cortos. Y con esto llegamos a la pregunta final, una que nos queda resonando a todos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Si todas esas viejas estructuras que nos daban estabilidad y un sentido, un propósito, ya se derritieron, ¿dónde encontramos un punto de apoyo? ¿A qué nos podemos aferrar para sentir algo de permanencia en un mundo que parece diseñado para ser temporal? Esa es la gran pregunta de nuestra era líquida.